Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Hace algún tiempo atrás me di cuenta de un caso muy doloroso. Una pareja con muchas ilusiones llega al altar para unirse en matrimonio delante de Dios. 6 meses después, al esposo se le descubre cáncer. Y cuando eso llegó al seno de este matrimonio, la esposa tomó la decisión de abandonarlo diciendo: yo no me casé para cuidar un enfermo. Todo parecía que ella tenía buenas intenciones, que aparentemente le amaba, pero en la hora de la prueba se comprobó que lo que tenía en su corazón era egoísmo, intereses personales y no amor. De igual manera, tarde o temprano, las malas intenciones de cualquier persona saldrán a luz, y especialmente de aquellas que han traicionado, que han causado un dolor muy profundo. En el momento oportuno, la traición que siempre existió en la mente y en las emociones de alguien saldrá a luz. Es por eso que quiero que hablemos un poco en cuanto a las malas intenciones del traidor saldrán a luz. Y eso lo vemos en Juan, capítulo 13, versículo 21 al 30. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En primer lugar, vemos acá que aunque una persona tenga esas intenciones escondidas detrás de un ropaje religioso, académico, de un ropaje aún por un título en el área social, como también dentro del mismo seno del hogar, saldrá a luz. Pero el Señor Jesucristo, conociendo la traición, Él expresa el dolor que le causó. Por eso que en el versículo 21 dice aquí: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Si Jesús se conmovió por el dolor de la traición, quiero decirle que Dios conoce el dolor de la traición, la cual usted ha sido víctima. El conocimiento anticipado de Jesús sobre Judas, al saber que lo iba a traicionar, el Señor Jesús estaba preparado para enfrentar esa situación. Pero el conocimiento anticipado de Jesús también, que Él experimenta, porque algunos cristianos le van a traicionar. Es algo doloroso también. Eso es lo que se conoce en la Biblia como el pecado de la apostasía. Dios sabe que algunos que fueron bendecidos a través del perdón de pecados, personas que han vivido cerca de Dios, el Espíritu Santo morando en sus corazones, ahora se han retractado y le han dado la espalda a Cristo, renunciando a la fe en Él. Eso se llama traición. Si Jesús vivió ese dolor por la traición de Judas, quiero decirle que esto se va a repetir en la iglesia de los últimos días antes que Cristo venga. Y Dios sufre por lo que ocurre en ese nivel de la traición. Lo mismo, el Señor sabe el dolor que tú tienes por esa traición. Sin embargo, detrás de la traición siempre la persona que maquina estas cosas se burla y oculta a través de la hipocresía el verdadero sentimiento. Por eso que en el versículo 26 y 27 dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué
les dijo esto. Jesús habló y dijo, uno de vosotros me va a traicionar. Y Judas sabía que él era. Él no levantó la mano, él no lo declaró. ¿Por qué? Porque él quería guardar las apariencias. Normalmente un traidor nunca va a revelar que es traidor. Él supo que Jesús sabía en forma anticipada que él era el traidor. Pero él lo que hizo cuando Jesús le dice, toma este pan. Ese pan estaba representando el cuerpo de Cristo. Recuerde que estaba en la escena de la última cena. Y es aquí donde Judas, hipócritamente, en forma burlesca, toma ese símbolo de ese pan que estaba representando el cuerpo que Cristo iba a dar en la cruz del Calvario para cargar el pecado de la humanidad, pero en forma traicionera. Él lo come en forma hipócrita, encubriendo su traición a través de la hipocresía religiosa. ¿Y qué es lo que sucedió? Fue poseído por Satanás. Satanás sabe quiénes son leales a Cristo, y a los que le traicionan, lo mismo les ha de acontecer. En la Biblia encontramos el único caso de una persona poseída por Satanás, no por los demonios. Por los demonios son muchos, pero poseído por el mismo Satanás fue Judas, cuando le traicionó a Jesús. Y toda persona que llega a traicionar a Cristo no quedará impune. Los demonios vendrán a esa vida. El encubrimiento, usando las cosas de Dios, eso tarde o temprano ha de caer. Las acciones van a revelar las verdaderas intenciones del corazón. Y eso es lo que pasó con Judas. No detengas tus lágrimas delante de Dios. Si tú estás sufriendo por esa traición, derrama tu corazón. Dios sabe que eso duele. Jesús lo experimentó. Por tanto, no es malo el poder llorar. En segundo lugar, no dejes que el dolor se agudice al ver la hipocresía del traidor al aparentar inocencia. Quizás tú te estás fijando demasiado en la hipocresía de la persona que te ha causado dolor y dices, ¿cómo esta persona puede estar tan frescamente como una lechuga caminando, haciendo las cosas y parece que no me ha dañado y le va bien en muchas cosas? No te preocupes, tarde o temprano las intenciones del traidor y sus acciones lo van a llevar a una tremenda derrota. Tarde o temprano los que están poseídos por los demonios se van a manifestar por medio de sus hechos. Debes de saber esperar en Dios. Deja a Dios la justicia y vive en paz delante de Dios. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.